Hola, bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Hoy hablamos de algunos tabúes de nuestra sociedad, del sufrimiento, del dolor y de la muerte, y lo hacemos con un gran gurú de nuestro siglo XXI. Él es el psiquiatra Claudio Naranjo. Muy buenas, Claudio, un gusto de nuevo. Igualmente. Uno de los grandes misterios es el sufrimiento, es el dolor. ¿Cómo se maneja? Yo creo que previo al qué hacemos con el dolor es de dónde viene el dolor. Que el dolor viene de la ceguera, de la ignorancia. La ignorancia entendida no como hoy se entiende de no saber cosas, sino entendida como no darse cuenta de qué es lo que pasa, no entender. Así que la cura para el dolor es algo así como el desarrollo de la conciencia. El desarrollo no de la inteligencia, sino de algo así como el darse cuenta de lo que pasa, que empieza por la conciencia del momento, es algo así como estar despierto a lo que ocurre, estar con los ojos abiertos en el mundo, hacia afuera y hacia adentro. La mayor parte de la gente mira muy poco hacia adentro. ¿Por qué? En primer lugar, porque a un niño de 2 años o de 3 lo invaden mucho y le dicen, mira para acá, mira para allá, haz esto, haz aquello. Hay muchas solicitaciones externas y aprendemos muy tempranamente en la vida a estar atentos porque se nos castiga si no tenemos atención a lo que se nos está pidiendo, se nos está diciendo. Lo que llamamos socialización, es una especie de lavado mental bastante autoritario que se transmite a través de las generaciones. Lo que parece evidente es que en la sociedad en la que vivimos hay mucho rechazo al dolor. Sí, es muy difícil entrar en el dolor. Somos inconscientes justamente por eso, porque mirar hacia adentro lleva a intuir que eso sería como un descenso a los infiernos, porque llevamos tanto dolor que hemos decidido que no se puede vivir con tanto dolor, no se puede vivir en el mundo práctico. ¿Pero qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que abrazar más el dolor? ¿Que sea parte de algo natural, ¿no? Como es. Yo creo que es cosa de perspectiva. Si uno se identifica con el cuerpo, imposible trascender el dolor. Si uno se identifica con el mundo emocional, también es imposible trascender los dolores causados por la sed de amor y la frustración amorosa. Pero hay un punto de vista distinto, que es, podemos llamarlo identificarse con la nada. Es como mirar desde el vacío. Lo que uno es no es el mundo intelectual, que los pensamientos van y vienen, como las sensaciones van y vienen, que si no es el mundo intelectual ni el físico, tampoco el emocional, por muy convincente que uno sienta, yo soy esta rabia, yo soy este dolor. Dicen los que han llegado bien a eso y que conocen el camino, dicen que el desapego se basa en que realmente uno no es eso, que estamos equivocados al identificarnos con el contenido de la mente, que nosotros somos el contenedor de la mente. Somos algo así como el contexto o el espacio en que todas esas percepciones se dan. Pero ¿cómo uno puede, ¿no?, empezar ese camino en una sociedad llena de ruidos, con tanta prisa? Para eso hay que tener un poco de recogimiento primero. Por eso yo diría que es muy importante, si a la gente se lo puede motivar a que se tome 1 hora al día o media hora en la mañana, media hora en la tarde, para no hacer nada, para salirse del mundo, para decir, dejo caer mi cuerpo, dejo caer mi mente y a ver qué queda.
¿Cuán importante es el miedo en ese punto de no trascender, de no querer dar un paso hacia adentro? El miedo es mucho, pero la vanidad también, pero todas las pasiones. Lo que nos hace sufrir es la arrogancia, lo que nos hace sufrir es la rabia, y el miedo es una de esos pecados, una de esas, la cobardía, la excesiva apego al placer también, que es una evitación del dolor. La sed de intensidad, lo que llaman los cristianos la lujuria. No es sexualidad, es- puede ser sexualidad, puede ser motocicletas ruidosas, puede ser comida muy picante, la necesidad de sentirse vivo a través de estímulos, porque uno en realidad se siente muerto si no tiene esos estímulos picantes o fuertes. Así que por eso tiene relevancia como manera de superar el dolor una dimensión ética de la vida. Si uno quiere ser menos cobarde, habría que practicar un poco el atreverse a ser uno mismo. Ahora, ¿cómo se atreve uno a ser uno mismo en un mundo despótico? Hay situaciones históricas en que es muy difícil, así como para los mártires cristianos que los llevaban a los leones. Era muy difícil pedir coraje en una situación así. ¿Ahora a dónde nos llevan? Si antes eran los leones, ahora La ser... pobreza. Ahora nos morimos de hambre si no, no hacemos lo que se nos manda y se nos manda a hacer trabajo esclavo. Se nos manda, se nos manda sin un despotismo visible a través de un despotismo económico. Yendo y siguiendo también con el tema del dolor, ¿cuánto de ese dolor, en ese dolor, hay un problema de comunicación? Cuando un padre no habla con su hijo, cuando dos amigos no hablan, eh, cuando existe ese, ¿no? Ese sufrimiento que al final muchas veces acaba encarcelado en uno mismo y no acaba en el otro a lo mejor. Sí, la relación humana es terapéutica. Cuando hay un encuentro yo-tú, eso es un factor salvífico, aunque sea microscópico. La buena relación. Lo que pasa es que duran muy poco las buenas relaciones. Pero no, ¿por qué no hay esa relación yo-tú? ¿Por qué es tan escasa en el mundo? ¿Por qué se da solo en momentos culminantes? Yo creo que porque cuando uno trata al otro como cosa, no como humano, no como un otro sujeto como yo, sino como un objeto de manipulación, objeto de utilidad, o persona para un propósito. Y que ese factor de que viene con la posesividad, y la posesividad se instaló en el mundo. Yo creo que cuando se instauró la esclavitud a través del dominio del hombre sobre la mujer, yo creo que la esclavitud antes de ser hecha con esclavos fuera de la familia fue simplemente el hombre, el macho dominante sobre su mujer. El sentido de ser propietario distorsiona mucho el tipo de relación. Entonces, si uno nació en un mundo con este carácter, el niño ya es propiedad del padre, propiedad de la madre, propiedad de los grandes. Eh, yo creo que ahí, de esa manera se hereda el germen de la no relación. En toda esta fotografía del sufrimiento, eh, ¿dónde colocamos la depresión? Bueno, la depresión está muy ligada a las heridas del amor. Todos recibimos menos amor cuando niños de lo que esperábamos,
o de lo que un organismo sano, podemos decir, requiere. El organismo humano necesita un clima amoroso y la sed de amor es una de las grandes causas de sufrimiento en el mundo. No solo porque la sed humana, la sed de amor duele, porque el pasado duele, sino porque el pasado doloroso a uno lo hace muy sensible a cualquier frustración del presente que recuerda ese pasado, es como le llueve lo mismo, como que se reitera algo. Y porque uno se pone muy exigente. La sed de amor es muy intensa, a veces una sed rabiosa, a veces es una sed lamentosa, pero este exceso de deseo de amor es más fácilmente frustrado y le complica la vida a otros también. Así que es como la creación de un veneno en el mundo, este hiperdeseo. Y la única manera de salirse de eso, si quisiéramos volver a tu pregunta inicial, ¿qué se hace frente al dolor? ¿Qué se hace frente a la sed de amor frustrada que es una componente tan importante en el sufrimiento humano? Yo creo que hay que darle una vuelta del deseo de ser querido al deseo de poder amar. Parece mal negocio, pero yo en mi trabajo logro convencer a la gente un poco como para dedicar más energía a quererse uno mismo. Si uno está siempre dependiendo que el otro lo quiera, sufre más que si uno trata de quererse a sí mismo más. Y eso no se logra sin darse cuenta previamente de que uno se odia. Es decir, no es cierto que el egoísmo sea quererse a uno mismo. La verdad es que nos despreciamos, la verdad es que nos castigamos mucho, nos tratamos como duros capataces, la verdad es que nos odiamos, tenemos mucha rabia de nosotros mismos. Hay una mala relación de uno con uno mismo que no se percibe sin el autoconocimiento. Decías, Claudio, de cambiar ese esperar a que te quieran, a amar, a poder amar. Muchas veces ocurre, ¿no?, que uno está, ¿no?, con el depósito de gasolina lleno y va amando, pero hay un momento en el que uno se queda sin gasolina y de repente dice, pero ¿y por qué tú no me quieres? Es decir, Ahí que, se necesita una energía, claro, se necesita una persistencia, una paciencia. Ahí es donde se necesita eso que se podría llamar la dimensión espiritual, que es como cuando el perro se va a un rincón y se lame las heridas. Es como una fe en la regeneración de no hacer nada, el descansar del drama, descansar del reclamo, de el dolor es mantenido en movimiento por el pensamiento. Entonces, si uno aprende a llegar a un estado de reposo, como en el budismo zen, que simplemente se para la mente, se aprende a detener el movimiento del pensamiento. En ese silencio hay algo como una regeneración natural. estamos hablando del tránsito de la vida, del dolor. Otro de los grandes misterios es la muerte. ¿Cómo miramos a la muerte? Si uno cultiva no solo el desapego, sino el punto de vista de que uno no es el cuerpo, que uno no es las emociones, que uno no es el pensamiento. Si uno cultiva algo así como recordar quién es en el fondo. Pero hay un llegar a una conciencia que es diferente. Hay gente que lo va cultivando en vida, son la gente que se dedica a perseguir eso. Hay gente que muere en paz. Hay gente que hace una
transición fácil. Yo creo que eso tiene que ver también con haber tenido una vida suficientemente fructífera y uno se va en paz porque puede decir, he hecho lo que me tocaba, no me voy con, con deudas de que me hacen sentir mal. Hay mucha gente que en el encuentro con la muerte se arrepiente, o sea, ve que está equivocada, comprende su error y se muere mejor cuando se ha comprendido su error. Hay gente que dice, yo me dediqué toda la vida a ser un gran ingeniero y me olvidé que el sentido de la vida no es ser un ingeniero, sino ser un humano. Hay gente que lo comprende eso suficientemente a fondo, como me perdí el verdadero sentido de la vida, como que eso trajera una cierta gracia. Entran para algunas personas en un estado más feliz, están más preparados para la transición. Y hay gente muy avanzada que ha estado en una vida contemplativa, que entiende eso que los budistas llaman la naturaleza de la mente. Es como entender qué es la pepa del alma, que es el gran misterio, que llamémoslo la conciencia de la conciencia, algo así. Para el que tiene apego, para el que quiere seguir aquí, para el que tiene miedo a la muerte. ¿Qué se le puede decir? Yo hago muchos experimentos con la muerte con grupos. Como yo trabajo con grupos, una de las cosas que planteo es, le digo a la gente, a ver, imagínense que tienen solo 6 meses de vida. ¿Qué harían ustedes con estos 6 meses? Van a un médico, le encuentran un cáncer. ¿Cómo cambian las prioridades? Hay prioridades de relacionarse mejor con la gente, hay prioridades de tareas que cumplir y también empieza a aparecer en el horizonte el ocuparse más de uno mismo, de mirar más para adentro, arreglarse un poco la cabeza. Después les digo, ahora imaginemos que son 3 meses. Cambia el panorama otra vez, son otras cosas las que aparecen. Después les digo, imagínense que quedan 5 minutos y me invento una fantasía que hay un misil que está por caer aquí, que es inevitable, y la gente naturalmente se pone un poco en la actitud de la meditación. Si uno está esperando la muerte muy de cerca, uno se arregla en cierto modo la mente, uno se pone un poco, es como es terapéutico. La muerte arregla muchos problemas cuando se la percibe cerca. Yo creo que ayuda, también es terapéutico, es pensar que hay una voluntad cósmica o una voluntad, digamos que es la voluntad del universo más allá de nuestra cabeza, más allá de nuestra pequeña máquina de pensar. Y otra actitud ante la muerte me parece válida es tratar de recordar esa identidad más que humana, que es, si uno ha intuido ya que es la verdadera naturaleza. Mahoma dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Yo creo que es muy importante saber utilizar los obstáculos de la vida como oportunidades. La cercanía de la muerte, un cuerpo que ya no funciona bien, no parece una oportunidad. Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, el sufrimiento personal, incluso físico, es un estímulo a captar el sufrimiento de otros. Yo creo que uno se pone más compasivo a través del propio sufrimiento si combina la experiencia del sufrimiento con una actitud menos egoísta. Vivir con la muerte al lado, imaginársela
cerca, porque claro, a uno le arregla las prioridades, le da claridad sobre la tan postergada, el tan postergado trabajo en uno mismo. Y cuando miramos al otro lado, es decir, cuando se nos muere alguien y tenemos culpa. El, Freud describió lo que llamaba el trabajo de duelo. El duelo lo conoce todo el mundo desde que hay mundo. El duelo natural, el dolor de la muerte del otro, el dolor de la pérdida. Es como si al morirse la gente dejamos de proyectar tanta basura sobre ellos y hay como un encuentro más real. La gente recuerda lo mejor de los otros después de pasado un poco de la muerte, les perdona sus fallas. Uno estaba mirando los propios problemas, atribuyendo el problema de la relación solamente al otro. La muerte sirve a la vida, la muerte revela más el sentido de la vida. Pero ¿y la culpa, Claudio? Hay una culpa que es un autocastigo y hay una culpa que es un simple reconocimiento de que uno fue un idiota. Yo creo que hay un momento en que uno deja de castigarse, en que uno descubre que no sirve para nada el castigo, que basta con haber entendido claramente y basta. Y si uno tiene tiempo, si tiene oportunidad, surge de ahí una corrección de la propia vida, a veces una reparación, a veces ciertos actos que son como una manera de compensar faltas pasadas, pero hay un elemento también de lo irreparable. No se puede arreglar lo que hemos hecho. Y hay cicatrices también, las heridas dejan cicatrices, que no, por mucho que sanen las heridas, quedan los tejidos cicatrizados. En el alma también quedan deformidades. Y eso hay que perdonárselo. Hablabas del perdón. ¿El perdón es un elemento muy sanador ante el dolor? Ante el odio, parece muy intrínseco a la vida humana la venganza. Perdonar no parece lógico, no parece que funcionara la economía del mundo con el perdón. Pero espiritualmente funciona. Tiene que ver el perdón con comprender que el otro no pudo ser de otra manera y que uno no pudo ser de otra manera. Funciona bien el perdón cuando es mutuo. Te perdono y me perdono. Ahí queda uno en paz. Pero tiene algo que ver con la conciencia de que hay algo que no puede ser de otra manera. En cada momento somos lo que somos y cómo somos. Por situaciones causales pasadas, hay otro nivel de comprensión que dice, comprendo y podría ser así, y me compadezco conmigo mismo, me puedo compadecer al otro también. Es un nivel un poco, digamos, si hay lo que llamamos humano, o si hay un nivel animal, digamos que perdón, es el nivel humano, humano propiamente tal. Y no hay mucha gente humana. La mayor parte de la gente no es siquiera animal, porque el animal está muy reprimido. Y yo creo que esa es una causa de dolor en el mundo que no se le ha puesto el dedo en la llaga. No nos damos cuenta cuánto hemos criminalizado al animal interior, que es el ser espontáneo. El animal interior no es separable del niño interior, que fue aplastado por la cultura punitiva y la cultura que quiere
no libertad, sino obediencia. Yo creo que ese es el pecado original. Para terminar ya, Claudio, ¿algún consejo práctico del día a día para conocernos mejor? ¿Qué ejercicios son útiles? El aquí y ahora. El hablar frente a una persona sobre lo que pasa por tu mente momento a momento te obliga a ser verdadero, te obliga a tener coraje, te obliga a tener conciencia de ti mismo, te obliga a ser abierto. Muchas cosas, muchas virtudes se pueden cultivar en ese contexto. Pues muchísimas gracias, Claudio. Como siempre, un gusto. A ti. Esta es la cuarta ocasión que tengo la oportunidad y la suerte de entrevistar a este maestro y siempre es regenerador. Ojalá que también lo haya sido para ustedes.